Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. www.intereconomiavalencia.com. Inscrita en el registro de prestadores de comunicación audiovisual de la Comunidad Valenciana. Estás escuchando Radio Intereconomía Valencia, 107.1 FM. Aquí comienza Mañana es tarde con Juanfran Barberá. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Mañana es tarde. Ya estamos en nuestro estudio número 1 de Radio Intereconomía Valencia y os vamos a ofrecer hasta las 2 pues mucha diversión, mucha información y sobre todo muchas ganas de ofreceros un gran programa. Hoy nos va a visitar Curro Cañete con su nuevo libro Sueña, Visualiza, Crea y Andrés Neumann con su libro Hasta que empiece a brillar. Además, vendrá Nacho Santos, que nos tiene que contar muy buenas noticias del circuito Ricardo Tormo de Cheste. Y vendrá, por supuesto, nuestra Rosa Vázquez para hablar de enología con la colaboración de Proaba. Ya sabéis que nos encanta tener vínculo directo con todos vosotros a través del 690 19 95 65. 690 19 95 65. Atenea Sastre, muy buenos días, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Muy bien, muy bien. Esperando a Curro, vamos, como el que espera el maná. Varias cositas os tengo que contar. Primero, las lluvias han dejado 148 litros en marzo, aquí en la Comunidad Valenciana. El triple, ojo, el triple de lo normal. Y no sé si estáis preparando ya, que ya lo hablaré el próximo lunes con Juan Carlos Galindo y con el profesor, ese kit de supervivencia por miedo a una guerra, una pandemia, etcétera, etcétera. Están hablando de que desde la Unión Europea, desde que la población pues que empiece a tener kits de supervivencia en casa. Ya es lo que nos faltaba después de una pandemia, después de una riada, pues ahora un kit de por futuras guerras. O sea, ¿vosotros creéis que esto es medio normal? Bueno, pero lo que es miércoles, y es miércoles, ya sabéis de qué, ¿no? Sí, amigos, de lotería. Juega tú también, la suerte te podrá sonreír. Mañana sorteo de lotería primitiva, jueves por la noche, y jugamos por 22 millones de euros de bote, nada más y nada menos. Ya sabéis la mecánica, súper fácil, un número del 1 al 49, nosotros lo apuntamos y cuando tengamos los 6 números, automáticamente realizamos la apuesta. ¿Que no se completa con vuestros mensajes? Pues ya la completamos nosotros. Hay que recordar que el complementario y el reintegro automáticamente los pone la máquina, en este caso el ordenador, mediante la apuesta online. Así que ya sabéis, 22 millones de euros, mensajitos con vuestros números al 690 19 95 65. Atenea, cuéntame cosas. Tenemos varios mensajes. Vale, vamos allá. A ver, ¿por quién empiezo? Pedro, buenos días. Por el 1. Claro. Pero es que se han ido moviendo, entonces ahora es un poco difícil saber quién es el primero. Vale, va. En este caso, Pedro. Buenos días. Buenos días, Pedro. Y no ha dejado, el número. Vale, no. Parece mentira que sea miércoles. Vale, más cositas. Esteban, buen día, Mix. Aquí al pie del auricular después de una pequeña intervención para quitarme unos quistes por causa de una antigua infección dentro de la encía. Todo muy agradable, extracciones, suturas, etcétera. Pero aquí estamos ya. Por cierto, el próximo domingo en el concierto de Pep Jimeno Botifarra, en el Teatro Principal, la coral en la que canta mi hija cantarán con él alguna canción. Y lo mejor de lo mejor es que no tenemos entradas. Bueno, Esteban, si te sirve de consuelo, yo esta tarde también voy al dentista. Así que nada, extracciones, molares, premolares, caninos y todas estas cosas. Y nada, que mola mucho que tu hija se haga un hueco en el mundo de la música. Me parece que es una gran músico y en este caso acompañar. Yo tuve el placer también de tocar junto a Pep
Jimeno el Botifarra, con la banda de Paterna. Y bueno, espectacular todo lo que puede aprender del bueno del Botifarra. ¿Más mensajes? Nos deja el numerito 24. Muy bien. Y también te dice, pregunta al dentista si tiene entradas. Vale, yo lo preguntaré. Yo no tengo entradas tampoco, pero bueno, es lo que hay. Mercedes. Es dentista, o sea, es ella, se lo preguntaré. Buenos días, estaba reescuchando el programa del lunes. Me parto con la resonancia de Galindo y su globo. Espero que se recupere rápido de ese brazo. Venga, que me voy al cole y empiezan las miraditas a esta loca de la radio. Hala pues, ¿y numerito de nada? No, pero Pedro ya nos ha dejado su numerito. A ver, 29, 28, 14, 29. 29. Tus vale. deseos son órdenes. Yo voy el lunes al dentista. ¿Alguien más va al dentista? Bienvenidos a Mañana es Tarde, donde tu dentista... Por cierto, el lunes tenemos una súper entrevista. El lunes es un día muy especial para mí, ya os contaré el porqué. Pero vamos a tener a Carlos Goñi. También sabéis por qué, muchos y muchas de los que nos seguís. Porque comienza su gira del Dorado, donde cumple 30 años su mítico disco del Dorado, y vamos a entrevistarle el porqué y todas estas cosas. Bueno, pues el lunes permanecerá atentos y luego ir al dentista, como hará Pedro, si queréis más mensajes. Mercedes ya nos ha dejado su numerito, el 12. Y Jorge, buenas, el 28. Sois unos gualtrapas de mucho cuidado, ¿eh? Hola Jorge, espero que estés bien. Ayer en el catamarán os puedo decir que hubo luces y sombras. Hubo un ratito muy bien, pero hubo otro ratito que un catamarán, ya sabéis, que se sustenta sobre una base, sobre dos patines, que dicen ellos. Yo dije corchos por aquello de los corchos, pero bueno, son dos patines. Y el catamarán, pues, oscila, ¿vale? A la segunda viaje que hicimos Diego y yo, digamos que nos sentimos un poquito mareados, pero bueno, se cumplió con éxito el programa de ayer. Creo que fue un programa muy interesante, con la inauguración de la Clochina Valenciana y con esa super tertulia que montó Ramón Ferrer con grandes empresarios del teatro valenciano, que mola mucho, pues eso, celebrar el Día Mundial del Teatro con todo lo que ha ocurrido estos días, y justamente son muchas empresas que se han visto afectadas por la riada. ¿Más mensajes? Jorge nos dice, mañana es Goñi. Sí, señor. Sí, señor. Jorge, el lunes. No te lo pierdas. Lo pagues por teléfono, pero bueno. Nunca es tarde si la dicha es buena. Más cosas. ¿No hay más cosas? Bueno, pues ponemos la canción del día, si te parece, porque ya he visto que ha pasado ya el primer invitado de hoy. Y vamos a escuchar un grupo que a mí me gusta mucho, de Killer Barbies. Me gusta desde hace muchísimo tiempo. Yo soy de la época en la que Dover, Killer Barbies... Dover no, tampoco tenía Dover... Sí, hombre, claro que sí. Bueno, pues Killer Barbies, mira si tuvo repercusión el grupo, que tiene 2 películas dirigidas por Jess Franco, que son de serie B, no, son Z, pero Z hundidas en el subsuelo. Pero el caso es que triunfaron mucho, y hoy pues he estado buceando y veo que tienen canciones nuevas, como por ejemplo este Quiero tu corazón y nada más. Estar atentos. Caña con Killer Barbies. Los demás, tú eres especial.
es tarde con Juanfran Barberá. Hoy, amigos, tenemos un invitado muy especial. Es un autor que ha inspirado a miles de personas con sus libros sobre felicidad, confianza y transformación personal. Su obra, la verdad es que no lo digo yo, ahí están los datos, ha cambiado vidas y hoy viene a hablarnos de su última publicación. Un libro que promete enseñarnos a materializar nuestros sueños a través del poder de la visualización. Hablamos de Curro Cañete y, por supuesto, su nuevo libro, Sueña, Visualiza, Crea, que está publicado por Planeta. Curro, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy contento de hablar contigo. ¿Qué ganas tenía de verte? Muchas de gracias, verdad. yo también, gracias. Bueno, desde el último, claro, cómo no, pero 2 tienes años. que prodigarte más, 2 años. Tienes que prodigarte más y dejarte caer por aquí porque das muy buen rollo. Muchas gracias. Sueña, visualiza, crea. Es un título valiente y poderoso, ¿no? ¿Cómo definirías en una frase el mensaje central de tu libro? Todos los seres humanos merecen ser felices y merecen hacer realidad sus verdaderos sueños. Estoy convencido de que no hay favoritos. Al final, lo que está dentro de la mente de las personas es lo que va a hacer que ellos puedan ser felices o no serlo, hagan sus sueños o no los hagan. En el libro, Curro, hablas de la importancia de la visualización. Uh-huh. Para quienes no sepan o no entiendan, porque a mí me dicen visualizar, pues visualizo una pantalla, visualizo un móvil, hay gente que lo piensa así, ¿no? ¿Qué significa exactamente visualizar y este concepto cómo puede transformar nuestra vida? Pues fíjate que he estudiado a muchas de las personas más triunfadoras del planeta y, por ejemplo, los deportistas de alto rendimiento y que ganan medallas, pues todos visualizan sus victorias antes de que sucedan. Entonces, la gente que nos está escuchando también puede utilizar esta herramienta para entrenar su cerebro y para tener más fe. Y, por ejemplo, si ya saben que tienen un sueño, sea el que sea, pueden en su cabeza verlo, imaginarlo como si ese sueño ya fuera una realidad, con todo lujo de detalles. Incluso se pueden imaginar celebrando que lo han conseguido y experimentan las emociones. ¿Y eso no puede llevar a frustración? No puede. Si yo visualizo que voy a ser, yo qué sé, el Alsina de las ondas o el Herrera y luego no llego, no me puedo frustrar. Claro, tú tienes que visualizar el sueño tuyo que seas tuyo auténtico de verdad. Entonces, vale. Si es quimeras tuyo, no, realidades. Exacto, que sea realista. Que ser honesto con uno realista, mismo. Que para mí ese que has dicho es realista, pero que sea realista Gracias, para hombre. ti y que sea honesto, porque lo que tú vas a tener capacidad para hacer realidad es el deseo auténtico que está dentro de ti. A veces las personas dudamos, ¿no?, de nuestra capacidad para crear nuestra propia realidad. O incluso personas como yo, ¿no?, que somos, que nos echamos de menos, más que ir para adelante y a veces, muchas veces me dicen, macho, con el trabajo que haces, ¿cómo eres tan perfil medio bajo? Digo, ya, bueno, es que soy así, que mira que me gusta el salseo, el folclore, pero luego a la hora de la verdad, con la boquita callada. ¿Cuáles son, Curro, los principales bloqueos mentales que nos impiden lograr aquello de que deseamos? Uh-huh. ¿Y cómo podemos superarlo? Yo creo que es muy importante darse cuenta de qué diálogo interior tenemos, ¿no? Y darte cuenta de qué te estás diciendo a ti mismo. Volvemos a lo mismo, los super triunfadores, ellos piensan que van a ganar, que lo van a conseguir, que van a tener éxito. Es decir, su mente está muy enfocada en el éxito. Y eso es lo mismo que tenemos que hacer nosotros. Creer y tener fe en que ese éxito que queremos lo vamos a conseguir. Y no salirte de ahí pese a los obstáculos, que es lo que más le cuesta a la gente. En el primer obstáculo, en el segundo, en el tercero, abandonan el sueño. Uno de los retos para quienes buscan transformar su vida, y yo recomiendo de verdad los libros de Curro Cañete porque son muy realistas, son muy de verdad. Tú sabes que vivimos en un momento en el que hay mucho chao, sí. Hay mucha charlatanería, ¿no? ¿Cómo puede alguien mantenerse motivado cuando la realidad no cambia tan rápido como espera? Quizás porque está viviendo en otro tipo de realidad. Uh-huh. Sí, yo creo que hay que estar pendiente de las cosas pequeñas, de los pequeños avances. Y cada avance
cada logro, por pequeño que sea, lo celebras como si fuera el mayor de tus éxitos. O sea, dices, bien, aunque sea una cosa muy pequeñita, ¿no? Alguien que está emprendiendo, ha conseguido una venta hoy, pues que la celebre, que se lo diga a su mujer, que se lo diga a todo el mundo, ¿vale? Y luego hay que tener fe. Hay que tener fe. Ya aquí entra también una parte más espiritual, ¿no? La fe es la creencia en la certeza de lo que todavía no se ve. Y potenciar esa fe hace que tú vivas con una fuerza mucho más grande. La fe y quizá el amor, ¿no? El amor es clave. ¿Cómo puede alguien que no se siente merecedor de sus sueños empezar a cambiar esa percepción de sí mismo? Con amor, con fe, sí, y con trabajo, supongo. Con trabajo, claro, sí. Fíjate que te puedes poner objetivos muy pequeños y a medida que los vas consiguiendo vas alcanzando más confianza y ya puedes ir a por algo más grande. Pero estas personas que no están escuchando y que no creen en sí mismas, yo puedo darles una afirmación que estaría bien que empezaran a repetirse para cambiar ese disco interno. Por ejemplo, yo soy capaz de conseguir todo lo que me proponga. Que se digan eso 25 o 50 veces al día durante un mes y ya verás cómo empiezan a creerse más capaces. Es que me estás dando hoy la mañana ya. En el libro mencionas herramientas prácticas para manifestar sueños. Sí. ¿Las has comprobado en ti mismo? Sí. Pues entonces, amigos, el resultado es excepcional. No podemos decir otra cosa. Mira, sí que es verdad que la acción está muy presente precisamente por eso que tú has dicho, ¿no? Porque yo no puedo soportar la charlatanería. Entonces, lo de hablar luego tiene que bajar y hacer la acción y la disciplina y la perseverancia. Eso es muy, muy, muy importante. Pero sí, yo soy el alumno más aplicado. Yo todo lo que veo en mi libro lo practico más que nada. Yo creo que trabajo más en mi interior y en mi mente que un monje budista. Es que 2 años son muchos años para la siguiente publicación. Sí, porque le doy muchas vueltas, lo practico en mí, todos los ejercicios para ver qué funciona, qué no funciona y soy muy pesado. Para mí lo más importante del mundo son mis libros, es mi propósito y le dedico mucho tiempo. Has escrito varios libros de crecimiento personal, de autoayuda, sí. La verdad es que con muchísimo éxito. ¿Qué hace especial a Sueña, Visualiza, Crea con comparación con tus otros libros? A mí me gusta darle a cada libro algo importante. Este libro me fui a Nueva York a escribirlo, entonces la energía de Nueva York está dentro del libro. Ya eso lo hace único, porque claro, no todo escritor está dispuesto a gastarse lo que te cuesta un montón de meses en Nueva York, ¿no? Entonces yo me he gastado ese dinero no porque no pudiera escribirlo desde Madrid, sino porque quería hacer el libro especial, único, y quería que fuera muy inspirador. Y esa ciudad es muy inspiradora. Y yo necesitaba salir de mi zona de confort y sabía que allí, sin ningún condicionante y sin que nadie me conociera, iba a conectar conmigo mismo más que nunca. Entonces este libro tiene ese componente de fe al cuadrado y de fuerza al cuadrado que creo que supera a los anteriores. Fe, fuerza, amor y te vas a Nueva York donde creo que se crea una energía y una emoción especial que juegan un papel clave en este libro, ¿no? ¿Cómo podemos generar, Curro, la emoción correcta para atraer aquello que queremos? Muy bueno, te hablas de manifestar, de atraer, ya eres un alumno avanzado, ¿eh? Sobre todo sentirte bien y estar alegre. Fíjate que la alegría, más allá de permitirte, que es lo más importante, permitirte disfrutar de la vida, ¿no? De las pequeñas cosas, también ayuda a los sueños, porque la alegría hace que tú te acerques a tu sueño y que tu sueño se acerque a ti. Es que te lo puede corroborar nuestra jefa técnica, Atenea. Has entrado, me ha cambiado la expresión. Mira que empezó el programa dicharachero, alegre, pero es que lo transmites. Eso también es muy importante, transmitirlo. Es que lo trabajo mucho porque para mí es muy importante transmitir esto a las personas. Es muy importante y creo de verdad que todos podemos generar una felicidad interna que va más allá de las circunstancias exteriores. Y para mí esto es el descubrimiento, porque es como de verdad vas a poder vivir tranquilo toda tu vida sabiendo que lo de fuera te puede ayudar a pasarlo bien, a todo eso, pero no tiene el poder de arrebatarte tu felicidad, ¿no? Y esa felicidad interior precisamente es la que más nos ayuda a mantenernos enfocados en nuestros sueños. Al aplicar los ejercicios que comentas en el libro,
¿Qué cambios has notado en ti mismo y cómo has evolucionado en la manera de ver la felicidad y el éxito? Pues yo creo que, mira, yo ya había conseguido el sueño más grande que yo tenía, y lo cuento y explico cómo lo conseguí, era poder vivir de mis libros. Eso se cumplió hace ya años con El poder de confiar en ti. A mí todo el mundo me dijo que era muy difícil, y yo puedo vivir de mis libros y puedo vivir bien, sin grandes lujos, pero sin preocuparme. Sin preocuparme por el dinero, que es que yo, lo de preocuparme por el dinero es lo que más detesto. Entonces soy un desastre en temas de dinero porque no pienso en el dinero. Pero no tengo grandes lujos, pero sí que puedo permitirme estar tranquilo, y ese era mi sueño más grande. Entonces eso se hizo realidad. Y ahora, ¿qué se ha hecho realidad con este nuevo libro? Pues mira, yo creo que lo que más importante es experimentar alegría diaria. Creo que el foco, lo de estar ultra enfocado en el presente y en lo que quiero, me ha hecho vivir la vida con mucha más alegría. A veces dudamos de nuestra propia realidad, ¿no? Nos bloqueamos muy a menudo, y eso es fruto y permite... Antes he hablado de frustración, pero más que frustración yo creo que es miedo. Miedo a una deuda, miedo a un rechazo, miedo a que no te salgan bien las cosas, miedo a es que no he caído bien. Eso también es importante, ¿no? Trabajarlo para poder llegar a la felicidad a través de la fe, a través del amor, a través de la emoción y a través de la energía, una buena vibra, que diríamos ahora. Así es, sí. Fíjate, eso que tú estás hablando es el miedo al fracaso, que nos paraliza muchísimo, sobre todo cuando las personas no ven los resultados que les gustaría en primera instancia, ¿no? Ahí hay que hacer un acopio de fe y de decir, vale, no lo estoy viendo, pero lo voy a llegar a ver, ¿no? Entonces es muy importante no perder esa esperanza y al mismo tiempo seguir trabajando en uno mismo, seguir trabajando la felicidad propia. Creo que es el trabajo más importante que tenemos que tener, el de nuestra felicidad. Además, de verdad. Para cerrar con inspiración, vamos a cerrar a lo grande. Si alguien nos está escuchando y siente que está atrapado en una rutina sin salida, está aburrido, como decimos aquí habitualmente, que tenemos la nube está encima con las goticas y todo gris, ¿qué le dirías para darle un primer impulso hacia el cambio? Le diría que, aunque haya perdido su felicidad, tenga fe en que la va a recuperar. Le diría que ha nacido para ser feliz, que tenga fe y que dé el primer paso. Y que confíe plenamente en que va a lograr alcanzar la felicidad y que las cosas se van a arreglar. Porque esa fe es una fuerza poderosa que le va a hacer conseguir todo lo que se proponga, paso a paso. Pues, Curro, muchas gracias por compartir con nosotros estos consejos. Para mí me resultan súper valiosos. Os prometo que no le pagamos nada, ¿eh? Y mirar todo lo que nos ha contado en un momento. Yo creo que sin duda Sueña, Visualiza, Crea es un gran libro. Es un libro que invita a tomar acción y a confiar en el poder de la mente, a confiar en uno mismo. Y yo desde aquí invito a todos nuestros oyentes a descubrirlo y a comenzar su propio camino de transformación de la mano de nuestro amigo ya Curro Cañete. Curro, que no sean 2 años, va. Muchas gracias. ¿Me lo prometes? Sí, te lo prometo. Venga, de pues verdad, nada. muchísimas gracias. Me ha encantado hablar contigo. Gracias. A mí también, Curro Cañete. Un auténtico placer. Sueña, Visualiza, Crea, editado por Planeta. Hacemos un alto en el camino, continuamos aquí en Mañana es Tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. ¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racoria de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar.
Súbete a bordo con Mundo Marino, pero también de buen rollo. Tendrás chocolate caliente o una copita de cava con vistas al mar. El sonido de la fiesta de fondo, brisa en la cara y un ambiente de categoría, pero también buenos momentos, y este puede ser el tuyo. Reserva ya en mundomarino.es y disfrutarás como nunca. Súbete a bordo con Mundo Marino. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión. ¿Lo has imaginado? Taunic.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Continuamos aquí en Mañana es tarde. Vaya tela, Curro Cañete ha llenado de buen rollo este estudio. Y bueno, se nos ha olvidado decir que para todo aquel o aquella que quiera conocerlo en persona, a las 7 de la tarde firma en Colón, en el Corte Inglés de la calle Colón. Así que allí estará el bueno de Curro Cañete con su nuevo libro Sueña, Visualiza, Crea, que tengo aquí a Nacho Santos, que está ya el hombre... lo quiere. Estoy a punto de mangarlo. Bueno, pues, realmente. ¿Lo quieres mangar de verdad? ¿De verdad? ¿Es necesario un mangazo a estas horas? Bueno, se puede consultar y luego devolver. Claro, ¿no? claro que sí. Como en las bibliotecas públicas. Dame un segundo, Atenea, ¿tenemos algún mensaje más? ¿Algún numerito? Nacho, un número. 50. No, tiene que ser del 1 a 49. De verdad, si no hacéis más que fastidiar. El 49, sí. Va. Venga, va. Siempre dices lo mismo. No, siempre digo el 13 o el 9. Nos queda un número para... Es que son 22 millones de euros el sorteo de mañana de Lotería Primitiva, claro. Que aunque hayan 6, para repartir entre 6 no está mal, ¿eh? Oye, pues ya está. ¿Dónde hay que firmar? Pues eso, ya has firmado. Si toca, ya sabes. Si toca hay algunos amigos que lo están pasando mal, que les voy a hablar Qué grande es. estómago, claro. Bueno, cuéntame alegrías, porque en Valencia estamos de buena nueva. Estamos de muy buena nueva. Ya lo podemos contar. Algunos ya lo sabíamos, pero ya lo podemos contar. Y es que el circuito ha firmado hasta el Gran Premio hasta 2031. O como dicen los que estudian algo de inglés, hasta el 2031, ¿no? Pues el 2031, que es como se tiene que decir en castellano, ha firmado el circuito. Estamos en el 25, estamos hablando de 6 años más. Se hablaba de alternancia, nada. No hay alternancia. Exclusivity. Acabará el Gran Premio por lo menos 3 años más, desde el 27, el 28 y probablemente el 29. Los otros 2 años, ha dicho Carmelo Azpileta que no los asegura, pero bueno, yo creo que la jugada ya está bien hecha. El director de circuito, don Nicolás Collado, yo creo que se puede dar un tanto importante porque la firma no está asegurada. Son 80 millones de euros que divididos entre 6 años, creo que salían a 12 millones más el IVA. Y ayer el presidente de la Generalitat dio una de las cifras que, bueno, la gran mayoría conocemos, que es que el retorno contabilizado monetariamente es de entre 39 y 40 millones de euros. O sea, quiero decir que como negocio está bien hecho. Me parece. Pero luego está la imagen de la Comunidad Valenciana y la gran cantidad de aficionados europeos que vienen aquí a ver el Gran Premio, entre otros, pues hace un año que ha venido Keanu Reeves, el actor, sí. El actor, o vino Jordan, el jugador de básquet, con sus amigotes, que no hacía más que jugar al golf
fumar puros, irse a cenar con los amigotes que pesaban 150 kilos cada uno y luego venir a ver las carreras. O sea, era una cosa. De hecho, se subió una moto. Jordan hubo que hacerle un mono a medida. Pues sobraba patas por todos lados. Entonces, tenemos el Gran Premio hasta el 2031. Se cerrará seguro hasta el 2028, será el que cierre el campeonato. Y luego el 29 es probable, el 30 y el 31 no nos lo aseguran. Hay mucha opción, mucha oferta y demás. ¿Qué ha ocurrido? Que quien ha firmado ya está Barcelona y el Ricardo Tormo. Los únicos que han firmado hasta el 31. Motorland, ahora mismo. Eso es Zaragoza. El que está en el Cañiz, en Zaragoza. Está ahora mismo con un estrés y con una tensión porque no lo tienen nada claro, que se vaya a volver a firmar con ellos. Y atención, Jerez. Jerez no es seguro que renueve. Estamos hablando de una situación verdaderamente catastrófica para el circuito de Jerez, que fue la catedral de las motos, que tumbó a Assen, que era la gran fiesta de las motos. O sea, nosotros desde Valencia nos íbamos allá en moto, estamos hablando de casi 900 kilómetros, pero había gente que iba de Bilbao, había gente que iba desde Galicia con las motos, que era un festorro espectacular. Ya hemos vivido unas carreras geniales, pero ahora mismo lo que está ofreciendo Jerez parece ser que no es tan bueno como lo que ha ofrecido Barcelona o el Ricardo Tormo. Y claro, hay ofertas muy suculentas de fuera de Europa para que vayan a participar allí. Y hay nuevos circuitos que entran en juego. Finlandia quiere volver a jugar a MotoGP. El circuito que estaban preparando allí no se acabó porque era una iniciativa privada, pero tiene mundial de motocross y está volviéndose a reactivar la opción de Finlandia, que siempre tenía. ¿Y países emergentes tipo países árabes y demás? Ahí es donde corre el peligro de que acabe el mundial allí, en Abu Dhabi. Pero claro, hay un problema, y lo estuvimos ayer hablando con Aspar. Cuantos más grandes premios se hacen fuera de Europa, el coste para los equipos es mucho mayor. A mí me contaba, nosotros corremos en Argentina, volvemos a Europa. Corremos en Estados Unidos, volvemos a Europa. Corremos en Asia, volvemos a Europa. No nos las hacen todas seguidas, que yo cojo, me voy desde Argentina a Estados Unidos, y así yo les pago el hotel a los mecánicos, a los pilotos, a todos los invitados que tengo, me sale más barato que traerlos y volvérmelos a llevar. Entonces, logísticamente para los equipos es un problema. Y luego lo que me dijo él, dice, no te creas que por tener más grandes premios, nuestros patrocinadores nos pagan más. O sea, el bloque es por una temporada. Y esto, para ellos, les representaba un problema. Independientemente de donde corras y las carreras que se realicen. Claro, yo lo que les importa es, por lo general, la difusión en televisión y que sus mercados es donde se dispute la carrera. O, por ejemplo, ha habido empresas valencianas dentro de la estructura de Aspar que han querido expandirse, por ejemplo, en Asia, han firmado contrato de patrocinio, han montado actividades durante el Gran Premio en estos países asiáticos y han cerrado contratos. Para que todo el mundo lo entienda, cuando Santander patrocinó a Ferrari, Santander abrió mucho mercado en China y en los países árabes. Y no es lo mismo que tú a un señor o a una compañía o al CEO o al representante de una compañía muy rica le digas te voy a invitar a comer, a que le digas te voy a invitar al stand de Ferrari, a la carpa de Ferrari, al motorhome de Ferrari, y tú inevitablemente vas a querer ir allí. Está claro. Porque te vas a hacer una foto con los pilotos de Ferrari y con todo el mundo. Está Entonces claro. es una actividad que tiene esa repercusión. Pero hemos salvado un round increíble, un round importantísimo, más de lo que se cree, sin alternancia y con permanencia. Había preocupación. Claro, porque las palabras se las lleva el viento. Tú piensas que la compañía, que Dorna fue adquirida por Liberty Media, que es una empresa norteamericana, que también son los mismos propietarios ahora que la Fórmula 1. Y en esa situación da mucho miedo. Ya no es coger el teléfono y decir, Carmelo, que nos conocemos de toda la vida. Me refiero a Carmelo Ezpeleta, el CEO de Dorna. Pero Carmelo tiene que justificar unas cuentas. Y si dice, es que tenemos, no lo sé, imaginemos que hay países de África emergentes, o ahora llega Colombia y decide poner encima de la mesa 100 millones de euros, pues te van a decir que somos encantadores y está muy bonito. Pero a ellos también les interesa esos mercados, porque la televisión de cada país paga mucho.
mucho, que es de donde de verdad sale la gran mayoría Lo bien cierto, Nacho, es que hasta 2031 tenemos... Que vayan comprando las entradas, aunque este año quedan muy poquitas. Qué guay. En este campeonato, la Copa Ducati que se está llamando y el campeonato de los Marc Márquez, de los Márquez and Company. Bastante arriba está la gente. Yo de todas maneras, ayer lancé, ahora hablaremos de la fiesta que estuvimos. Ayer lancé un aviso a navegantes importante. Imaginemos que Marc y su hermano se escapan y van primeros, segundos en el campeonato. Todo el mundo va a apostar por Marc. Pero, ¿y si se cae y se vuelve a romper Marc? ¿Y se queda el líder Alex? Todo queda en casa. O sea, sí, puede decir rápido. Pero creo que las casas de apuestas iban a hacer de oro. Porque todo el mundo no lo diga muy alto. Porque ayer estuviste en un fiestón. En una fiesta muy chula. De hecho, te agradecemos que vengas hoy aquí porque estás de resaca emocional. Bueno, sí, la verdad que estuvo muy bonito. Me encontré con grandes amigos, hicimos amistad con algunas personas que yo tenía interés de tratar o volver a encontrarme. Y ayer estuvimos en Barcelona en el 50 aniversario de la revista Solomoto. Una vez tuvimos aquí a Jaime Alguersuari, ¿te acuerdas? Sí. O sea, aquí, pues, se montó, nos acordamos, seríamos unas 300 personas tan solo. Y bueno, pues, algunos de los que estuvimos en la firma del convenio por la mañana nos encontramos por la noche en Barcelona en una fiesta donde estaba la moto de Santiago Herrero, la OSA, donde estaba la gente de los hijos de los que montaron Bultaco, de los que montaron OSA, de los que montaron Montesa, que era la base de las 3 grandes marcas españolas. Incluso estuvieron los de Sanglas y bueno, estuvieron consejeros de Cataluña que hablaron en castellano. Alcalde de Barcelona que habló en castellano y en catalán y oye, nos quedamos y fue un ambiente verdaderamente chulo y rozando lo emocional, ¿no? Para los que nos criamos, aquello empezó el 14 de marzo de 1975 y la primera portada era Benjamín Grau corriendo en el Trofeo de la Madalena, que es ahora que se corrían estas fechas, pues en Castellón. Y bueno, también hay que recordar, ¿no?, que la Comunidad Valenciana siempre ha sido muy importante para aquella revista que rompió el monopolio de motociclismo, que empezó a verse las motos en color y que no había redes sociales. Pero, por ejemplo, de encontrarnos ahí a personas, estuvimos con Checa, estuvimos con Cribillé, estuvimos con Sete Gibernau, estuvimos con la gente del Trial, con Bou, 37 títulos mundiales. Pero es que él creo que tiene 38 años, o sea, va a 2 por año, uno indoor y otro outdoor, lo está ganando todo. Vimos a Tarrés, estuvimos Jordi Tarrés, el de Trial de toda la vida de Dios. El primer gran campeón español, ¡Guau, que si no qué recuerdo bueno! mal, ganó 7 títulos mundiales. Yo crecí con él. Sí, y había otro, era Jordi Tarrés. Que eran bueno, estaba Amos Bilbao, que no Amos llegó a Bilbao, lo que, correcto. pero Amos era muy simpático. Además, además porque lo hacían mucho en la 2 o en Teledeporte, Sí, hacían mucho triales indoor y Amos levantaba al público y era otro. Sí, era muy Jordi bueno. quizá era más técnico, más calculador, más frío. Amos era más. Además cambió porque se fue una marca italiana que era Beta, pero ganó 7 mundiales y abrió el camino para toda la gente que vino después, especialmente pues Tony Bou, al que yo vi aquí en el Puig en un trial indoor benéfico cuando tenía 14 o 15 años y ya era una bestia parda. Ya te puedes imaginar lo que es. Pero estuvimos con Laia Sanz, que es la gran piloto española del Dakar, que ha finalizado todos los Dakars, creo que ha hecho 12, 13, 14, no sé ahora cuántos ha hecho, menos el último que no le han dejado acabar porque se rompió una parte del coche y los comisarios de la FIA dijeron que aquello no aportaba seguridad. Y la Yasan se la comían los demonios cuando le preguntamos de aquello. La ves, está fortísima. Con una curiosidad, yo a la Yasan la he visto con 9 años corriendo aquí en Picassent, el trial de Picassent que iba con su padre, que era una carrera internacional de 2 días. Claro, una niña que hacía eso con 9 años, ir al Dakar, pues tiene unas espaldas que parece una nadadora. Y la verdad que fue un momento muy, muy feliz. Hablé con Juan Porcar, que fue el primer español que hizo el París-Dakar en moto con una OSA, que no llegó porque tuvo una enfermedad. Bueno, bebió agua de un pozo y le entró la es llamada. Que ¿a quién se le ocurre? No había otra cosa, se estaba muriendo de sed el pobre. Le ocurre? Y bueno, pues aquello no sabían nada
de las cosas. Pero bueno, eso principalmente. Vale. El aniversario de Solomoto y la renovación. Mira que hora del ya. 31. ¿Vamos con las historias antes de la curiosidad? ¿O? ¿Historias del circuito? Sí, claro. Pues Vamos tenemos con las historias del historias. circuito. Las historias del circuito, ayer precisamente me encontré una y digo, la tengo que contar mañana, porque además no la sabía. Mira que es raro que se me escapen cosas. Nos encontramos a José Emilio Cervera, el que era director general de deportes, cuando un grupo de motoristas locos le montaban manifestaciones reclamando un circuito. Si es posible que había un chico que se me parecía a mí entonces, en aquellas manifestaciones, pero vamos, no creo. No eras tú. No, seguro No, que era mi primo, el otro, el de Valladolid. Entonces... César Pérez Gellida, puede ser, perfectamente. Y entonces me contó que, claro, el proyecto del circuito era un proyecto de la administración anterior, de la época del Lerma, pero se quedó parado porque no había financiación. Y los bancales estaban expropiados, pero los agricultores no habían cobrado. Seguían cultivando porque la ley te lo permite, pero decían, oiga, esto ya no es mío. Aquí hay una ley que dice que esto ya no es mío, pero a mí no me han pagado. Y aunque hay unos plazos para estas cosas, y hubo un abogado que se reunió en el casino de Cheste con todos los labradores, los propietarios, allí, y que al final les modificaron el precio, llegaron a un justiprecio superior al que estaba pactado y finalmente les pagaron. O sea, yo me imagino aquellas reuniones, aquel hombre, lo que debió torear más que los mejores toreros que te puedas. Más que Román debió torear aquel hombre. Lo que debió sufrir. O sea, lo pasó tremendamente mal y consiguió que todos salieran contentos y que todos cobraran y firmaran. Porque si llega uno y no quiere firmar, el circuito no se hubiera hecho. Todo esto antes de que se modificaran los planos y todo eso. Y eso sería, pues no sé, igual sería el 96 o algo así. Fíjate, ha llovido, Imagínate a aquel hombre solo, con su cartera, un abogado que además el hombre ya falleció, se enfrentó a todos los propietarios de los terrenos para volverlos a convencer y conseguirles un precio que al final todos aceptamos. No fue fácil el camino, no fue fácil. Bueno, pues estas son las historias del circuito que nos trae todas las semanas nuestro Nacho Santos, que además él puede contar, vamos, y lo que se calla. Sí, vale más por lo que calla que por lo que cuenta, amigos. Vamos con la curiosidad. Va, pícame. Mira, vamos a hacer una curiosidad de la Fórmula 1. ¿Sabéis que la Fórmula 1 no se iba a llamar Fórmula 1? No tenían un nombre definido. La Fórmula 1 empezó en 1950 y no se iba a llamar Fórmula 1. ¿Te cuento la resolución ahora o hablamos de otra cosa? ¿Qué prefieres? No, a ver, son y 53, nos quedan 7 minutos. Nos quedan 7 minutos. Tranquilo, podemos hablar de otra cosa. Tenemos tiempo. Pues vamos a hablar de cómo se conduce un híbrido y luego os lo soluciono. Vamos allá. Estoy llevando estos momentos hace un poco un Fiat, un Jeep híbrido de un motor con gasolina y eléctrico. Entonces, aquí hay, para que la gente lo sepa. Me maravillo con esas cosas, a mí me dice gasolina y electricidad y pienso en bombas, directamente, en explosiones. Está preparado para conseguir primeramente, puede ser enchufable o recargable. O sea, el que se enchufa, tú para darle electricidad tienes que conectarlo a la red, cuando llegas a tu casa o al trabajo, o a un súper o a un parking que tenga conexión de red, y el recargable se recarga según como tú lo utilizas con el propio motor de gasolina. ¿Qué ocurre? Que todos estos coches tienen una cosa que se llama frenada regenerativa. O sea, tú bajas por una pendiente y apretas un poco el freno y lo que haces es que va recargando la batería. ¿Qué ocurre? Que te pone el indicador del tanto por cien que tienes de batería. Tienes que estar pendiente constantemente de esto. Yo creo que es una distracción, o sea, porque te obsesiona un poco. Y claro, tú vas, el de atrás, dice, este tío va frenando todo el rato. Los coches eléctricos y los coches híbridos se conducen de diferente forma. Porque en carretera consume muchísima electricidad y en la ciudad pues consume muy poca, pero tú vas frenando todo el rato y el de atrás se vuelve un poco loco. ¿Qué ocurre? Que las pastillas también se desgastan. Claro. Y también hay un pequeño polvo que va saliendo. O sea, yo ni estoy en contra de la tecnología más actual, ni estoy a favor a ciegas, pero es una realidad que hay que pensar. Un coche de gasolina, tú levantas el pie y le dejas correr en la curva y vas ahorrando. En un coche de estos no. En un coche de estos tienes que frenar para recargar. Si vas muy deprisa y levantas el pie y reduces la velocidad, como todos son automáticos, pues va recargando un poco. Pero realmente no recarga hasta que tú frenas. Y encima te dicen siempre que cuanto más fuerte frenes,
más recarga. Con lo cual hay gente que se lo coge al pie de la letra y llega a un semáforo y frena en el último momento. Como vayas detrás un poco despistado, iba a decir poniendo la cinta de cassette para gente del siglo pasado, ¿sabes? O sea, un poco pendiente de lo que sea, pues oye, esta calle donde me tengo que cambiar, o has oído alguna cosa en la radio, o has sonado tu teléfono y te has despistado, hay que tener cuidado, porque la culpa es del que da por detrás siempre. Eso básicamente, eso son las cosas que hay que tener con los híbridos y los coches eléctricos 100%. Y luego sí que es cierto que puedes tener la etiqueta 0 que te permite entrar en toda la ciudad, que todavía Valencia no se ha puesto en ese plan, pero para el año que viene ya toca. O sea, aunque va a haber un margen de maniobra para los residentes y, recordemos, para los pueblos afectados por la Dana, que van a poder acceder con sus vehículos antiguos, aunque no creo que no quede ninguno por ahí. Por cierto, ayer estuve pasando cerca del Barranco del Pollo. ¿Y qué tal la experiencia? ¿Ves los coches que todavía quedan allí? Sí. Hechos una pelota. Y eso no lo ha hecho ninguna máquina, eso fue de estamparse contra las paredes del Barranco del Pollo. Es tremendo. Sí. Contra más pasa, me da la impresión de que contra más pasa el tiempo y más vamos recordando, más escalofríos nos produce todo lo que ocurre. Lo que pasó. Y también, eso es cierto, el consorcio ya está pagando muchos de los coches, que también pues en su momento estábamos diciendo que estaba costando mucho y el consorcio ya está pagando, y está pagando bien. Pues me parece una magnífica noticia, Nacho. Vamos con la resolución de la curiosidad de hoy. Y por cierto, ¿me recomiendas un híbrido? ¿Un coche híbrido? ¿O aún es pronto? Si hicieras mucha ciudad, yo no te diría que no. Yo no te recomendado para ciudad. Que tú vivas fuera y tengas que ir a la ciudad todos los días, no lo descargo. Ahora, no pienses que es un coche que te va a durar 15 o 20 años, como el que tienes tú ahora. Vale. va por más. Pero y el que tengo, ese creo que no voy a decir la marca, pero el blanco yo creo que no va a durar mucho. Va a ser más clásico que una guitarra flamenca. Bueno, vamos con la resolución de la curiosidad de hoy. En 1950 arrancaba el Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Las motos lo hicieron en el 49 con unas categorías muy claras: 125, 250, 350, 500 y sidecars. Pero en los coches, pensemos que era en la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial, tampoco quedaban muchos coches de carreras. Entonces, la Federación Internacional, como tal no era Federación Internacional, tenía otro nombre, pero decidieron pues aplicar unas fórmulas para que los coches, fórmula, ya te suena, fórmulas matemáticas, donde estaba el peso, la potencia y la cilindrada. Hicieron varias fórmulas, la fórmula A, la fórmula B y la fórmula C. Con esto, pues en un papel se quedaron en aquella reunión. Y de repente decidieron que ¿cuántos coches hay con la fórmula que tiene este peso y tal? Pues tenemos 30 coches en Europa, pero será complicado, no hay muchos participantes. Y con esta tenemos 18 y con esta solamente hay 4. Bueno, y entonces llegó alguien y dije, ¿con qué fórmula nos quedamos? Con la 1. Con la primera. Y alguien puso la fórmula 1. ¡Chimpún! Y se quedó ahí el nombre. O sea, de esta estupidez se dijo, oye, ¿cuál es la fórmula que vamos a emplear? La fórmula 1. En los momentos menos insospechados sale la gran idea. O sea, de esta, fíjate. Y se quedó la fórmula 1, la fórmula 1, la fórmula 1. Y ahí está, porque había 3 fórmulas, la A, la B o la C, que lo normal hubiera sido que hubieran dicho la fórmula A. Y no hubiera quedado mal. No, pues se quedó la Fórmula 1. De ahí ha evolucionado años a existir la Fórmula 2, la Fórmula 3, la Fórmula 4 y Fórmula 5. Bueno, no, eso era un grupo, ¿no? ¿Eso era un grupo? ¿Verdad que sí? Sí, señor. Fórmula 5 creo que no. Nacho Santos, un auténtico placer como siempre. Como me mola cada vez más esta sección de la que aprendo muchísimo. Y nos divertimos. Un auténtico placer, como siempre. Buena semana, Nacho. Hola, ya nos veremos. Bueno, continuamos en Mañana es Tarde. Vamos al informativo y seguimos aquí, que hoy es miércoles de buen rollo. Venga, va. Es la 1 de la tarde, las 12 en Canarias. Radio Intereconomía. Boletín informativo. Buenas tardes. En Rusia acusa a Ucrania de violar la tregua energética anunciada la víspera tras las negociaciones mantenidas con Estados Unidos en la capital saudí, en Riad. Según un comunicado del Ministerio de Defensa ruso, Kiev continúa sus ataques contra las infraestructuras energéticas de Rusia. Según la nota, las defensas antiaéreas
rusas derribaron la pasada noche 2 drones ucranianos que tenían como objetivo un depósito subterráneo de gas en la costa de Crimea. Además, se produjo un segundo ataque de aparatos no tripulados enemigos contra las instalaciones de la filial de la principal compañía distribuidora de electricidad rusa en la región fronteriza de Briansk. Aquí en España, el presidente del Gobierno comparece en el Congreso de los Diputados para abordar el gasto en defensa exigido por Bruselas y al que se ha comprometido nuestro país. Sin dar detalles ni concretar plazos, el presidente del Gobierno sí se ha comprometido a que el aumento del gasto se hará sin tocar, ha dicho, un céntimo del gasto social. Quiero, una vez más, que nuestros ciudadanos tengan claro que mientras este Gobierno siga en pie y yo continúe siendo presidente del Gobierno, este esfuerzo adicional de seguridad no se hará en detrimento de nuestro estado del bienestar. Falta de concreción de Sánchez ante la tribuna del Congreso de los Diputados, que ha criticado el líder de la oposición. Para Feijóo, Sánchez ha acudido a la Cámara Baja sin plan, sin hoja de ruta e incluso ha dicho sin gobierno. El líder del PP ha exigido además al presidente del Gobierno que presente ya los presupuestos generales del Estado. Pudiendo gobernar con las cuentas de la legislatura pasada, ¿para qué ponerse en evidencia? El Pedro Sánchez de 2017 le estaría pidiendo la dimisión y en este caso ese Pedro Sánchez tendría razón. Mire, usted no puede marcharse hoy de aquí antes de aclarar si va a aprobar los presupuestos. Este es el primer punto de cualquier plan de defensa. En los mercados financieros, ventas generalizadas de las plazas europeas, aunque el IBEX 35 reduce los recortes, se deja hasta ahora apenas un 0,07%, se coloca en los 13.474 puntos, caídas del 0,67% para París. El DAX alemán opera con un recorte del 0,56%, mientras que el Eurostoxx 50 se deja un 0,61% a 5.441 puntos. Dentro del IBEX 35 es ArcelorMittal quien lidera los descensos, lo hace con una corrección de 1,5% a la 29,06 euros. En positivo, destaca en la zona alta de la tabla Repsol, sube un 1,93% hasta los 12,38 euros tras vender a Schroders el 49% de una cartera de renovables en España valorada en 580 millones de euros. En el mercado de divisas, el euro consolida los 1,0791 dólares. En el mercado de materias primas sube el barril de referencia en Europa, el Brent arriba un 0,8%, 73 dólares 60 centavos. Otras noticias. Y el Supremo ha dado un plazo de 10 días al Gobierno de Pedro Sánchez para que garantice el acceso al Sistema Nacional de Acogida de Protección Internacional de unos 1.000 menores migrantes no acompañados que actualmente se encuentran en Canarias y que han solicitado asilo, acordando así la medida cautelar que le había solicitado el Ejecutivo Autonómico. Continúan escuchando Radio Intereconomía. Pueden seguir informados en intereconomía.com. Radio Intereconomía. Eres lo que escuchas. Reparación de dispositivos móviles, muchos. Como Computer Mobile SAT, ninguno. Reparamos todas las marcas de móviles, ordenadores y consolas. Computer Mobile SAT, Chermanía 69, Torrent. Interdiario.es, la información útil. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com.
Interdiario.es, la mejor opción diaria en el mundo de la información con objetividad y al instante. Política, economía, sociedad, opinión, reportajes y mucho más. Somos tu fuente más fiable para entender el mundo porque lo importante no puede esperar. Infórmate y comparte lo que importa. Interdiario.es, la información útil. ¿Quieres asegurar el futuro profesional de tu hijo? Llega a Valencia Cantera de Empresas, la academia de formación tecnológica para niños y niñas desde los 5 años. Robótica con Lego, programación con Minecraft, diseño de videojuegos con Roblox y mucho más. La única con sello de calidad de la Asociación de Robótica Española. Clases por niveles de lunes a viernes e intensivos y talleres los sábados. Estamos en la calle Pobla de Farnals número 48 de Valencia, en la web canteradeempresas.com o llámanos al 637 24 19 81. Súbete a bordo con Mundo Marino, pero también de buen rollo. Tendrás chocolate caliente o una copita de cava con vistas al mar. El sonido de la fiesta de fondo, brisa en la cara y un ambiente de categoría, pero también buenos momentos, y este puede ser el tuyo. Reserva ya en mundomarino.es y disfrutarás como nunca. Súbete a bordo con Mundo Marino. Cubirón. Somos empresa referente en montaje y rehabilitación de cubiertas y fachadas. Todo ello con la garantía de más de 40 años de experiencia y profesionalidad de la mano de un gran equipo especializado en proyectos innovadores. Cubirón. Comprometidos con la calidad y el servicio. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva. Un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión. ¿Lo has imaginado? Downic.com. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwards Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Tiempo de descuento, el programa deportivo que repasa toda la actualidad del Valencia Club de Fútbol, Levante Unión Deportiva, Valencia Básquet y todo el deporte valenciano de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Con el mejor análisis, noticias, tertulias, entrevistas y toda la actualidad del deporte valenciano. Con la dirección y presentación de Alex Gomar de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. Escucha Tiempo de Descuento y vive todo el deporte valenciano. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. De lunes a viernes, después de la información bursátil de las 9 de la mañana, el Intercafé abre la ventana de la actualidad en la Comunidad Valenciana. Los mejores analistas, las mejores entrevistas en El Toro Televisión y Radio Intereconomía Valencia.
El Intercafé, con José Luis Pichardo. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Cooperativa es informarte sobre los temas que más te importan. El jamón es un producto típicamente español. Existen diferentes tipos, como el jamón ibérico, que proviene del cerdo ibérico, una raza milenaria autóctona de la península ibérica. Su pezuña suele ser negra. El color del jamón va del rosado al rojo púrpura. Tiene una textura poco fibrosa y con la grasa infiltrada. Consum. Juntos es cooperativa. Consum, entre nosotros. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Palabras extrañas que casi nadie dice bien. Palabras inciertas que nos enseñó María Moliner. Sí, escucha. Desde niña leyó toda clase de libros y fue bibliotecaria de mayor. María Moliner se marcó un objetivo, llevando la cultura hasta cualquier rincón. Les enseñó a leer y la importancia de la lengua. Si no la entiendes bien, ve al diccionario y consúltalo. Palabras extrañas. Yo sabía que le iba a llamar la atención, porque esta canción que han publicado los Lunis, bueno, pues habla de María Moliner. Y es que hoy exploramos una de las voces más brillantes de la literatura, o de las plumas de la literatura contemporánea. Hoy tenemos el honor de recibir a un escritor que la verdad es que ha maravillado con su obra en múltiples géneros: poesía, cuento, ensayo y, por supuesto, novela. Su pluma es afilada y sensible y ha dejado una huella en la literatura en español. Y su última obra nos invita a redescubrir la figura, sí, lo habéis adivinado, de María Moliner. Una mujer que desafió las normas de su tiempo y cuya historia, paradójicamente, sigue siendo un poco desconocida, me atrevería a decir. Hablamos de Andrés Neumann y su nueva novela, Hasta que empiece a brillar, publicada por Alfaguara. Bienvenido, Andrés. Hola, muchísimas gracias. Y qué maravilla de canción. ¿Qué te ha parecido? Me emociona mucho primero que exista y que alguien la musicase, la historia de María Moliner. Creo que tiene mucho sentido el poder ir detrás de la melodía y el ritmo de las palabras, porque el Moliner, su diccionario, que en realidad se llama Diccionario de Uso del Español, pero que ha tenido la suerte de tomar el nombre de su autora, es un diccionario muy consciente de la precisión, del ritmo interno y conceptual de las palabras, y además nos muestra cuán vívido es el recuerdo de María Moliner y cuán presente sigue estando su maravilloso diccionario en la vida afectiva. Tú hablabas de afilado y sensible. Afilado y sensible es el diccionario de María Moliner, que ha alcanzado a generaciones de abuelos, de padres, madres, de hijos, hasta llegar a la música de nuestro tiempo. Estoy seguro de que doña María se hubiera sentido muy orgullosa, y además sabes que María Moliner, aparte de una gran amante de la literatura y de la tradición, escuchaba mucho la radio y podría haber estado escuchando este programa y tomando nota de algún uso lingüístico que hagamos. Fíjate, esta canción ha sido emitida en horario infantil, en un programa infantil. Pues bendito sea. Eso ya ha pasado a la historia aquí en España, ¿eh? Ya no sé por qué, pero... Y no hace tantos años, Lucrecia, los Lunis, que no hace tantos años. ¿De cuándo es esta canción? Esto será de finales de los 90, principios de los 2000, es que no tiene tanto tiempo. Bueno, es precisamente además... el momento en que el diccionario de María Moliner cambia y se le realiza una serie de reformas y de modernizaciones que no viene al caso ahora debatir. Entonces fue un momento importante para la historia del legado de María Moliner. En todo caso, una vida, tú decías, en parte desconocida. Todos recordamos el diccionario de María Moliner, pero, y en esto me incluyo a mí,
muchas de las personas que han amado su diccionario y lo han utilizado de manera cotidiana, quizá no sepan hasta qué punto su vida fue apasionante, llena de adversidades y de luces y de sombras, y hasta qué punto su biografía, de la que ahora espero que podamos hablar un poco, influye en el diccionario, es decir, cómo su diccionario está repleto de experiencias vitales, su vida la conduce a la escritura de ese diccionario, y al mismo tiempo, releído entre líneas, su diccionario nos devuelve en clave lo mejor de su vida. Es decir, que es un diccionario que, además de una obra de arte lexicográfica, es un modo de conocer mejor la vida de su autora. Cuando me propusieron la entrevista y me mandaron el dossier de prensa del libro, me hizo mucha ilusión porque yo soy de la generación que empecé periodismo sin internet. Entonces había una asignatura que era la lengua española y te enseñaban los diferentes, bajo el criterio de la profesora en este caso, de los diferentes manuales de diccionarios que existían, y el primero que nos enseñaron fue el María Moliner. Y con justa razón, porque el Moliner es un diccionario más claro, más cálido y más ameno que la mayoría de diccionarios, incluyendo el diccionario académico, al cual María Moliner le contesta durante 16 años y 80.000 palabras. Y lo de contestar es textual, porque una de las citas iniciales de esta novela, Hasta que empieza a brillar, proviene del diccionario de María y es el infinitivo contestar. María Moliner señala cómo contestar en el sentido de desobedecer o de replicarle a una autoridad estaba ausente del diccionario académico. Dice, esta acepción no la incluye el diccionario de la Academia. Y voy a poner un ejemplo de uso. Y el ejemplo de uso que pone, como es muy frecuente en su diccionario, está lleno de ironía. Dice, haz lo que te dicen, haz lo que te mandan y no contestes. Y ella se puso a contestar, por un lado, a la Academia y por otra parte a la censura que en aquel momento imperaba. Entonces es un diccionario que no solamente está lleno de precisión y de dignidad, sino que también se puede leer entre líneas, porque muchas veces tenía que sortear distintos peligros y distintas fuentes de autoridad. Y es un diccionario que, aparte de explicarnos el significado de las palabras con esa belleza y esa elegancia, incluye una pequeña gramática de andar por casa, lo cual era una anomalía en los diccionarios, y también es una fuente inagotable de ejemplos de uso. Ejemplos de uso que además ella tomaba no solamente de la literatura clásica, sino de los medios de comunicación, de frases que ella oía, y muchos de los ejemplos de uso se los inventaba ella misma. Así que tiene algo como de obra de ficción lingüística. No me extraña que te lo recomendasen. Fue el primero, además. Es que fue el primero. Es que es muy útil para las personas que utilizan la lengua. Y esto no lo decimos nosotros, lo dijo García Márquez, que cuando murió doña María escribió una preciosa necrológica donde afirmó que es el diccionario más completo, útil y divertido de la lengua castellana. Pero es que además de ese monumento, de esa quijotada que es su diccionario, escrito nada menos que desde la calle Don Quijote, número 1 del barrio Tetuán de Madrid, María Moliner fue una extraordinaria bibliotecaria y aquí en Valencia cumplió labores muy importantes en la apertura de bibliotecas rurales, en la alfabetización de los pueblos. Fue una docente memorable, fundó una escuela en Valencia, la Escuela Cosío, pero también fue una docente infantil, puesto que cuando su padre abandona la familia, ella se tiene que poner a trabajar a los 12 años y no paró hasta los 70. Así que digamos que cotizó unos 58 añitos, doña María Moliner. Una heroína en toda regla, ¿eh? De carne y hueso, sí, terrenal. Señor. O sea, lo bueno de María Moliner es que, por un lado, su vida es épica y su legado también. Fue, por ejemplo, como dato, ¿no?, la primera profesora de la historia de la Universidad de Murcia. Pero al mismo tiempo estaba muy preocupada por lo pequeño, cotidiano del día a día. Es decir, era una persona con un enorme sentido común para cuidar lo material. Quizá porque provenía de una parte de su infancia de la precariedad material, no solo estaba en los grandes discursos o en las grandes ideas. Y esto se ve mucho en su labor como bibliotecaria, donde publica, durante esos años que pasa en Valencia, que incluyen el antes, el durante y el después de la Guerra Civil, ella publica 2 textos fundamentales en la historia de las bibliotecas públicas de nuestro país. Uno son las instrucciones para pequeñas bibliotecas. Y ahí se ocupa de pensar en de qué material deberían ser las estanterías para que sean más fáciles de limpiar y no ardan con los incendios o con los bombardeos.
se preocupa en ese texto de cómo animar a la gente que se dedica a divulgar la cultura. ¿Qué pasa si la gente no quiere leer? ¿Qué pasa si te vienes abajo? O sea, está muy en el cuidado de los objetos y las personas, pero el segundo texto que publica, que es coloquialmente conocido como la Ley Moliner, o el Plan Moliner, mejor dicho, es un proyecto de ley para articular las pequeñas bibliotecas rurales, comarcales, regionales y estatales, cómo articular los catálogos para que no redunden, cómo hacer que los libros circulen eficazmente y hasta el último pueblo del país tenga el libro que quiere. Es decir, de algún modo soñó con un catálogo digital. Entonces fue una mujer muy de avanzada en muchas cosas y al mismo tiempo una persona con enorme sentido de la justicia y de la sensatez, que es algo que no abunda en nuestro tiempo. Madre mía. Andrés, la novela, vamos a hablar de la novela en sí. Nos presentas a María Moliner no solo como lexicográfica, como nos acabas de indicar, sino como una mujer con una infancia dura, ya lo has dicho tú, que a los 12 años ya se tuvo que poner a trabajar, una convicción férrea, mucha ironía y una gran sensibilidad, ¿no? ¿Cómo equilibraste en la narración de la novela su faceta intelectual por un lado, que es extraordinaria, con su vida más personal y emocional? Es una hermosa cuestión esa. María Moliner se pone a escribir su diccionario con 50 años. Es decir, que antes siquiera de que se le ocurriese escribir el diccionario de uso del español, conocido como el María Moliner, vivió medio siglo intensamente, tuvo 5 hijos, perdió a su primera hija, que se llamaba como ella, perdió a su hija homónima, a María. Fue madre y después abuela de múltiples nietos y nietas. Tuvo una vida, quiero decir, familiar muy intensa. Tuvo un hermoso matrimonio con Fernando Ramón, que era un gran catedrático de física y, por cierto, traductor y divulgador de Einstein en la España de la época. Quiero decir que su vida familiar y su vida intelectual, su cuidado de la cultura y su cuidado afectivo de su gente, de su tribu, eran una misma cosa. Y esto se refleja en el diccionario. Por lo tanto, para contar la vida de María Moliner, necesitamos conocer también su vida íntima, sus orígenes familiares, el modo en el que fue configurando su perfil intelectual y de estudiante, pero a la vez cómo forma una familia, que es una familia interesantísima. Te pongo un pequeño ejemplo. Su hijo Fernando, su segundo hijo, fue Premio Nacional de Arquitectura muchísimos años después. Es decir, que creó una familia muy interesada por la cultura, y no lo hizo desde un lugar privilegiado, sino con mucho trabajo y mucho esfuerzo y mucho estudio en el sentido etimológico. Estudio, que en latín quiere decir esfuerzo, ¿no? Es una familia del esfuerzo. ¿Cómo se hace para narrar su vida entonces? Pues primero investigué muchísimos años, desde el amor y la admiración por su figura, y luego, a donde no llegase la documentación, procuré que llegase la ficción. Creo que investigamos para ganarnos el derecho a inventar, que cuando manejamos un personaje histórico, como es el caso, necesitas quererlo, pero también mantener una distancia crítica y tener, digamos, ganas de estudiar a ese personaje. Pero para bien o para mal, se trata de alguien que, por mucho que lo investiguemos, este caso, el caso de Moliner, hay muchos detalles que nunca conoceremos, hay muchos huecos en esa memoria vital. Y de algún modo es un personaje que pide ser novelado en la medida en que, por un lado, es inmensamente atractivo, muy, como tú decías, con un lado épico y que atraviesa todo el siglo XX de su país. Eso te iba a decir. Hay momentos de humor, hay momentos de ironía en la novela, pero el libro también retrata la España de la posguerra, ¿no? Con sus censuras, con las dificultades. Supongo que esto también afecta al contexto de la vida de Moliner. ¿Y cómo influye en su manera de concebir el lenguaje este periodo concreto? Bueno, en cuanto a lo histórico, su vida atraviesa casi todo el siglo XX. Ella nació en 1900, por eso estamos celebrando su 125 aniversario. Es más, este domingo se cumplen justo los 125 años. Ella decía, soy tan vieja que nací en el año 0. Y efectivamente, al recorrer desde el principio de siglo hasta la transición, su vida es la vida de su generación y por extensión de su país, con lo cual es un caso también digno de estudio colectivo. Además, al tener una familia numerosa, pues las ramas de la familia abarcan distintos lugares de España, distintas circunstancias, distintos trabajos y oficios.
Y naturalmente que la vida política de su país está todo el tiempo en diálogo con su vida personal. Pero fíjate, hay como una especie de frase sacada del refranero que es hacer de la necesidad virtud. Y María Moliner se pasó la vida haciendo de la necesidad virtud. Y eso es lo que cuenta la novela. Cuando su padre abandona la familia y se quedan, digamos, sin el sustento económico, ella se convierte en una trabajadora precoz y en alguien muy disciplinada que se financiaba sus propios estudios y de algún modo endurece su carácter y su capacidad de resiliencia. Cuando cae en desgracia con el expediente de depuración en la posguerra y es degradada a 18 niveles en el escalafón administrativo y de algún modo es desprovista de su currículum y tiene que empezar de nuevo, cuando por primera vez entonces su trabajo no la estimula como la estimulaba y lo máximo a lo que pudo aspirar y donde se jubiló fue en la biblioteca de la Escuela de Ingenieros Industriales, que era algo que no tenía mucho que ver con el interés de María Moliner, se puede decir que fue sutilmente desterrada. Ella aprovecha el tiempo libre que le deja ese trabajo para emprender un proyecto titánico como es el diccionario. Cuando ella aspiraba mucho antes de eso, en los años 20, a un puesto en una biblioteca y solo le toca un archivo y un archivo de Hacienda, ella aprende a ordenar, a hacer fichas, a catalogar, que es exactamente lo que muchos años después le va a servir para hacer un diccionario. Es decir, que María Moliner era una especie de gran talento para transformar la adversidad en un aprendizaje y digerir, metabolizar todas sus experiencias vitales en un diccionario. Y cuando releemos su diccionario en clave no solamente intelectual, sino también afectiva, vemos que solamente una mujer con una densa y larga experiencia vital puede definir palabras tan aparentemente infinitas como poesía o amor con semejante precisión. La definición de amor de María Moliner sigue siendo a mi gusto insuperable. Para María Moliner el amor es un sentimiento que experimenta una persona hacia otra y que se manifiesta en desear su compañía, alegrarse con lo que es bueno para esa persona y sufrir con lo que es malo. Fíjate. Es un prodigio de empatía y de algún modo es una especie de antídoto contra el amor tóxico, que hoy se le llama. Y esto lo hace María con todas y cada una de las palabras. Quien tenga curiosidad de cotejar la definición de poesía que daba el diccionario académico de la época de María Moliner, la edición 18ª del año 56, que era una definición vaporosa, confusa, contradictoria, incongruente, con la definición que da doña María de poesía, se queda uno verdaderamente asombrado. Andrés, ¿podríamos decir que el lenguaje es un protagonista más de la novela? Me gustaría pensar que sí, porque lo es en el diccionario y lo es en la vida de María Moliner. Hasta que empieza a brillar, cuenta la vida entera de María Moliner desde su infancia hasta su senectud, pero sobre todo enfocada en sus aprendizajes lingüísticos y literarios, en su relación con la palabra, con los libros, con la alfabetización, con las bibliotecas y, por supuesto, con la lingüística. Y he procurado poner el mayor cuidado posible en la elección de las palabras. Era una gran responsabilidad que me generaba mucha intimidación. Me intimidaba qué palabras elegir para contar la vida de la maestra de las palabras, que además para colmo al final de su vida las pierde, porque pierde el don del lenguaje, como si hubiese volcado el léxico entero en su diccionario y se hubiera quedado vacía de palabras. Ojalá haya estado a la altura, no lo sé, pero sí sé que he puesto todo el cuidado posible en el sentido que da María Moliner de cuidar, porque para María Moliner cuidar es sinónimo de pensar, y se remite a la etimología de cuidar, que es cogitare. Ese principio de Descartes de cogito ergo sum, pues cogitare va dando coitare, cuitar, cuidar, y ese vínculo secreto histórico entre el pensamiento y el cuidado, María Moliner lo señala en su diccionario y lo aplicó durante toda su vida. Si María Moliner, te voy a poner en un brete, ¿eh? Si María Moliner pudiera leer tu libro, ¿qué crees que le gustaría y qué aspectos crees que te debatiría? Es una conjetura imposible. Y luego, la siguiente pregunta, ¿cómo definiría en una entrada en su diccionario tu libro? A ver, mi narcisismo no llega tanto de imaginarme que María Moliner lee mi libro. Me parece una conjetura imposible.
No creo merecer tanto. Hombre, sí. Pero no, honestamente, o sea, estar a la altura de María Moliner es imposible y más bien lo que me he planteado es cómo podría este libro contribuir a la memoria colectiva de doña María Moliner, es decir, contribuir a recordar toda su vida y no solo el diccionario, y también a entender mejor cómo y por qué lo escribió. Si en un mundo paralelo, fantástico, María Moliner pudiese leer no solamente mi libro, sino todo lo que se ha escrito sobre ella, me gustaría pensar que por lo menos detectaría el genuino amor y admiración que siento hacia su figura y la atención y el cuidado por las palabras. Si ella pudiera sentir que hemos tratado de cuidar, quienes hemos estudiado su vida, hemos tratado de cuidar su legado y su respeto por las palabras y por las bibliotecas, ya sería mucho. ¿Qué debatiría? Yo creo que lo debatiría todo, porque María Moliner era una persona sigilosa y sutilmente crítica, y estoy seguro de que discreparía y me decepcionaría mucho que no discrepase. Andrés, ¿sabes qué pasa? Que yo nací el lunes 31 y María Moliner nació el día 30. Es Aries, y como buena Aries es que todo lo que estás comentando, pues una persona concienzuda, trabajadora, rebatidora, es que es tal cual. No me extraña que fluyese a la hora de aportar a la gente algo que hacía falta, en este caso su diccionario. Fíjate que María Moliner se puede definir, si estudiamos su vida en conjunto, como alguien que cuestionó el orden establecido y propuso un reordenamiento lógico de las cosas. Y hay una anécdota deliciosa suya durante la Guerra Civil que la pinta de cuerpo entero, y esta anécdota sucedió en Valencia. Ella nota que en su barrio, en su calle, en los momentos en los que hay que racionar los víveres, ¿no? La gente se pegaba y se agolpaba, ¿no? Para recibir sus alimentos y para llegar primero. Y ella no solamente lo veía un espectáculo lamentable, sino que lo veía sumamente ineficaz. Porque esos empujones y esas colas que no se respetaban generaba que todo el mundo tardara más y fuese peor servido. Entonces ideó un sistema de numeritos en una bolsa en que la gente de su calle sacaba los numeritos y había como un orden mediante el cual podías recibir tu parte, ¿no? Y me parece un resumen de cómo aplicar el sentido comunitario y el sentido común, que no siempre son la misma cosa, por una buena causa y al mismo tiempo con un sentido crítico hacia el comportamiento colectivo. Y en su diccionario está lleno de eso, de una especie de rebeldía por un lado, pero de uso justo y digno de la palabra por el otro. Andrés, ¿tienes presentación aquí en Valencia? O sí, se presenta esta tarde, hoy a las 7, en la librería Imperio. Hombre, ¿cómo no? De la calle Sueca. En Ruzafa. Así es. y está todo el mundo invitado. Ojalá podamos hablar más sobre María. Es que se nos quedan muchas cosas en el tintero por el rechazo de la RAE. Sin duda. La parte personal que hay intrínseca dentro del propio diccionario. Se nos quedan muchas preguntas, pero bueno, la gente ya sabe que hoy puede ir a la librería Imperio a conocerte a ti y a conocer un poquito más de la vida de María Moliner. Mira, ahora que está empezando a hacer calor, vamos a poner solo un último ejemplo singular, gracioso del diccionario de María, que es que la palabra bikini ingresó oficialmente en los diccionarios gracias a María Moliner, que la incluyó. En aquel momento, por supuesto, el bikini estaba prohibido por razones morales y también estaba ausente del diccionario. Y María Moliner, que en toda su vida jamás se puso un bikini ni hubiera estado interesada en ponérselo, sabía que su hija y sus sobrinas y después sus nietas sí. Y le pareció necesario incluir y definir la palabra bikini, aunque ella no la usase en su vida cotidiana, y la definió de una manera deliciosa para no inquietar a la censura. La descripción de María Moliner en su edición original, la del 66, de la pieza inferior del bikini, es una obra de arte del pudor y la ironía. Fíjate. Pues Andrés Neumann, un auténtico placer. A las 7, librería Imperio, ya sabéis, en Ruzafa, en la calle Sueca. Tenéis el placer y tenéis la oportunidad de conocer a este gran conversador, gran divulgador, y conocer un poquito más de una persona que estuvo aquí en Valencia, que nos ayudó muchísimo, como fue María Moliner, a través de... Crearon sus 4 hijos, nacieron 2 de ellos y pasó los años más felices de su vida.
a través de tu novela, Hasta que empiece a brillar, editada por Alfaguara. Gracias por acompañarnos hoy, Andrés. Un auténtico placer, como siempre. Ha sido un placer para mí. Un abrazo grande y hasta la próxima. Un abrazo muy grande. Hacemos una pausa y enseguida continuamos con Rosa Vázquez y la enología aquí, en Mañana es tarde. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. ¿Te gustan las bandas sonoras? Ciudad de las Estrellas es el programa en el que escucharemos las bandas sonoras de tus películas favoritas de ayer, hoy y de siempre. Ciudad de las Estrellas, donde las bandas sonoras son las grandes protagonistas. Sábados y domingos a las 10 de la mañana en Radio Intereconomía Valencia. Presenta y dirige Ramón Ferrer. Súbete a bordo con Mundo Marino, pero también de buen rollo. Tendrás chocolate caliente o una copita de cava con vistas al mar. El sonido de la fiesta de fondo, brisa en la cara y un ambiente de categoría, pero también buenos momentos, y este puede ser el tuyo. Reserva ya en mundomarino.es y disfrutarás como nunca. Súbete a bordo con Mundo Marino. Visita un entorno rico en naturaleza, paisajes, gastronomía y cultura. En el interior de Valencia, Tuéjar está declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO y Reserva Starlight por sus cielos limpios para ver estrellas. Déjate enamorar. Sonríe. Estás en Tuéjar. ¿Sabías que con el pack ahorro de Biopark paseas por África y comes con vistas a la sabana a un precio genial? Sí, entrada más comida. Y hay opción infantil. Se compra online y mínimo el día antes. Vamos con el pack ahorro de Biopark. ¿Buscas un coche de ocasión en Valencia? En Innovacar tenemos el vehículo perfecto para ti. Multimarca, taller propio y financiación a tu medida. Visítanos en Alacuas, calle Racodia de Muz 46 o en nuestra web innovacar.com. Una escapada en pareja, una aventura en familia y con mascota, una cita de negocios, una quedada con amigos o simplemente porque tú lo vales. Cualquier motivo sirve para sacar tu lado más casual, ponerte en modo viaje y disfrutar de una experiencia tematizada en Casual Hoteles. Hazte bicasual y consigue un 10% de descuento. Casual Hoteles. Elige destino. Elige tu tema. casualhoteles.com. Los sábados de 11 a 12 de la mañana en Radio Intereconomía, Gran Reserva, un recorrido acompañado de inolvidables canciones, voces famosas y grandes temas instrumentales. Gran Reserva, un programa que recoge 30 años del pop español, con Julio Madrigal Gramaje. Si para tu proyecto de reforma buscas profesionalidad, confianza, servicio, diseño, análisis técnico, imaginación, conocimiento, habilidad, creatividad, constancia, experiencia, pasión, ¿lo has imaginado? Taunic.com. La locución es el arte que provoca que la voz se convierta en un sentimiento determinado. Alegría, tristeza, miedo. En cada programa, cuña o spot que grabamos, la locución pretende provocar una emoción a nuestro oyente. Esta afirmación y las preguntas que te vendrán a la mente lo encontrarás en Iniciación a la Locución de Julio Madrigal. Edita Upwords Altaveu. Ya a la venta en librerías y Amazon. No corra riesgos. Redes de seguridad, cerramientos perimetrales, instalación de elementos temporales de seguridad, nuevas protecciones y montajes de levante. Empresa especializada en seguridad en la construcción le ofrece sus servicios para que sea mucho más segura. Nuevas protecciones y montajes de levante.com. Protegemos a las personas. Mañana es tarde, con Juanfran Barberá. Días de vino y rosas, así es como están las cosas. Días de gloria entre tú y yo. Días de vino y rosas, y vida será hermosa. Pues señoras y señores, suena Carlo Goñi, suena Días de vino y rosa, porque tengo aquí a la gran Rosa Vázquez. ¿Qué tal? Wow. Una gran Rosa Vázquez que viene
en cuerpo, espíritu y alma alineada, recuperada. Y alineada. Digamos que recuperada. Sí. Porque Rosa ha hecho el Camino de Santiago. Unos estábamos tirando petardos, otros se los fumaban, otros desfilaban en la ofrenda y Rosa decidió con sus hijos y su mamá, menuda experiencia, hacer el Camino de Santiago. ¡Qué chulada! Enhorabuena. Oye, que va. Muchas gracias. Pues sí, porque yo te he seguido las historias que ibas poniendo y demás y wow, menuda experiencia. Sí, casi pierdo el carnet de hija y de madre en el mismo día. Pero ¿por qué? Pero bueno, pues porque mi madre también tiene una edad y la mujer está muy bien. Estaba mejor pero que tú. El primer día fueron 23 kilómetros. Wow, a patusca. Y cómo con lo mis haces hijos, para...? el pequeño que tiene 9, pues eso te ya... iba a decir, ¿cómo lo haces para entretener a los 3 lebreles? Pues estuvo estupendo porque además íbamos con los 5 con las mochilas. Y el andar ha sido pues todo el tiempo con la mochila a cuestas porque es parte del camino, ¿no? O sea, hay gente que opta igual porque las mochilas se las lleve un taxi o en autobús o como sea. Pero bueno, nosotros para los 3 días que íbamos a estar caminando, pues la opción no había opción, ¿no? Había que llevar la mochila por principios sí o sí, porque es parte del camino para ver lo que realmente es. Y bueno, pues han sido 51 kilómetros maravillosos desde Estella hasta Logroño, en los que, bueno, 2 etapas las hemos partido y hemos hecho 2 etapas del camino en 3 días. Pero bueno, el primer día sí que hicimos la etapa completa, que es Estella-Los Arcos, en la provincia de Navarra. Y ahí los últimos kilómetros costaron. Pero bueno, se entretiene, me preguntabas, ¿cómo los entretienes? Pues el camino es que es precioso, es que no te puedes aburrir, cada paso que das es diferente al anterior, el paisaje va cambiando. Nos cruzamos con muy poquitos peregrinos, muy poquita gente. Es la primera parte está arrancando la temporada del Camino de Santiago y bueno, pues había pues mucho peregrino. Los que nos encontrábamos, los pocos que nos encontrábamos, casi todos eran canadienses o italianos o japoneses. ¡Oh, sí! Vamos a hacer el camino. Ha sido muy interesante, una experiencia preciosa, porque, a ver, la magia que tiene el camino es que tú te levantas por la mañana, caminas y no sabes dónde vas a Introspección, muchos dormir. Pensamientos. Introspección. ¿Lo hiciste encima en plan peregrino a tope? Sí, claro. O sea, a la aventura. Sí. Qué guay. Sí. Wow. Sí. Sobre la marcha durante el día, pues vas pensando, bueno, un poco por la previsión de... A ver, yo no iba sola, iba, pues eso, íbamos 3 generaciones ahí caminando, mi madre, mis hijos y yo. Y la gente de los pueblos, cuando nos veía, a los 5 alucinaba. Claro. Y a mis hijos les decía, es que de esto os vais a acordar toda la vida. Ir con vuestra madre y con vuestra abuela, sí, señor, estar haciendo esto. Y cuando veía a mi hijo de 9 años decían, ostras, tan pequeño, ¿no? Caminando. Y bueno, pues ha sido una experiencia increíble. La verdad es que muy contenta, muy satisfecha, muy orgullosa de no haber perdido, también primero no haber perdido el carnet de madre ni de hija, y muy orgullosa por ellos, porque se lo curraron mucho y bueno, muy bien. También estuvimos también en la Fuente del Vino, en los primeros kilómetros que hicimos del camino en Estella, al lado de Estella, y paras ahí en la Fuente del Vino y eso, pues bueno, entramos también al Museo del Vino, no podía ser de otra manera, es lo que hay en los viajes que hacemos, no podemos evitarlo. Y bueno, pues no ha llovido, también tengo que decir que toda la lluvia que había aquí en Valencia, allí nada de nada. Nos cayeron unas gotitas ya entrando en Logroño el último día, pero poca cosa, no nos llegamos a mojar. Y bueno, pues muy bien, disfrutando también mucho a nivel de gastronomía, de vinos, de todo, ¿no? De esa calidez que da el camino, las anécdotas que
te encuentras en el camino y la gente que te encuentras, porque cuando parábamos en los sitios, pues claro, también al ser que hay poquitos peregrinos, pues cuando paras en los sitios como que te hacen mucho caso, ¿no? No es lo mismo que caminar en el mes de agosto que esto. Yo la última vez que hice el camino hace 20 años, que estuve todo el mes de agosto haciéndolo completo, aquello era, bueno, un sin vivir, ¿no? Un montón de peregrinos caminando en la misma dirección y parando en los mismos sitios, todo a tope de gente. Y bueno, una vivencia completamente diferente, porque en esta pues también sí que he intentado ir un poco con cuidado por la previsión de ir con niños y con una persona más mayor, pues he ido un poco con otro pensamiento, ¿no? Al camino. No es lo mismo que cogerme la mochila e irme sola. Entonces ha sido todo bastante recatado, ha estado muy bien, ha sido una aventura, pero no tampoco muy a la aventura, que no tampoco, o sea, tengo esa cierta responsabilidad, que tanto con mi madre como con mis hijos, pero sí que he querido que lo vivieran un poco ellos como aventura. Bueno, pues una aventura renovadora. Como aventura es en la que nos vamos a adentrar dentro de nada con la Mostra de Proaba. Estamos a un mes. Que no queda nada. A un mes. Sí. Hoy es día 26, miércoles día 26, pues justo el día 24 de abril, que empezamos en jueves día 24 de abril, es cuando arranca por fin ya la 35 edición de la Mostra, que empezó en el año 1987 y que, bueno, pues si restamos los años, correspondería haber vivido 3 mostras más, pero estamos en la 35, pues porque, bueno, pues en pandemia durante 2 ediciones no se hizo, la del 2020 y el 2021. Y luego, aparte, el segundo año, en el año 1988, tampoco se pudo hacer porque en el 87 la muestra empezó en el mes de noviembre y se realizó en el mes de noviembre, y a raíz de la lluvia que cayó, pues se decidió cambiar al mes de abril. Entonces se dejó pasar el año 1988 y en la siguiente, la segunda muestra, fue en abril de 1989. Y desde ahí en Valencia ha acogido año tras año esta fiesta de la agricultura valenciana, que es la máxima representación. No hay otra feria que se pueda equiparar, ¿no? En volumen, en variedad, en toda la transversalidad del sector agroalimentario. O sea, esto es fruto también de que Proaba ha ido creciendo y sumando acciones nuevas y diferentes dentro de lo que es su objetivo, no solamente organizar la muestra, sino hacer una promoción transversal durante todo el año del sector agroalimentario de la Comunidad Valenciana. Y claro, fruto de eso también la muestra lógicamente ha crecido, ¿no? Y este año, pues bueno, pues nos vamos por fin con esta edición número 35, que para mí introduce una novedad súper característica, un poco que nos termina de poner el broche de qué somos y hacia dónde vamos, ¿no? Y de dónde venimos, sin olvidar, por supuesto, de dónde venimos. De hecho, el eslogan o el hashtag de este año es Vuelta al Origen, por un poco reivindicar el producto y los productores de la Comunidad Valenciana. Vienen muchas bodegas de Alicante también este año, de Utiel Requena, Valencia siempre, y de Castellón, de la IGP también tenemos bodegas. Pero también este año nos vamos a afianzar más con el tema gastronómico. Tenemos más representación en la línea de lo que es restauración, que es en toda la zona nueva, que es por donde ha crecido la muestra, que es la zona de tierra del cauce del río Turia. Tenemos la zona arbolada y la zona de tierra. Y en la zona de tierra la restauración este año crece. El visitante va a encontrarse muchas más ofertas gastronómicas para poder comer y disfrutar de diferentes tipos de gastronomía, toda valenciana por supuesto, y toda con producto de kilómetro cero y de proximidad. Porque, Rosa, pero diferentes. Perdona, hay que recordarle a los oyentes que sí, que hablamos mucho de vino, pero que es productos agrícolas también de la Comunidad Valenciana. Hablamos de queso, hablamos de
restauración, Entonces, claro, como bien decías. la Mostra entiende ya que desde hace unos años ya entendemos que, porque ya lo hemos introducido, el tema de la restauración, porque la Mostra está abierta todo el día. Bueno, este año, jueves y viernes, vamos a hacer una parada a mediodía porque haremos dos para abrir un poco el aforo y que la gente pueda también, pues esa gente que se queda pensando, ostras, es que hay tanta cola o tanta gente o se han vendido todas las entradas, pues este año hemos querido ampliar el tema del aforo haciendo horario de mañana y horario de tarde, ¿vale? En el caso del viernes, que lo vamos a probar a ver cómo funciona, esto es un ensayo-error, señores, aquí intentamos... bueno, ya sabéis que sábado, domingo y lunes... Sábado, domingo y lunes es ya coger la directa y desde las 11 de la mañana hasta las 10 de la noche. Sábado, domingo y lunes no vamos a cerrar, ¿vale? Porque entendemos también que es el día de que las familias pueden ir a disfrutar, a pasar el día, porque esto es una experiencia para todo un día y no te terminas la muestra para nada, que va, imposible. Y con toda la oferta que hay, si quieres catar, probar las cosas, disfrutar de los conciertos, de las actividades. Este año, lo que te decía Juanfran, la parte gastronómica da un salto de calidad. Un salto de calidad, porque también, claro, el escenario de los conciertos este año lo vamos a aprovechar en horario de mañana hasta las 5 de la tarde para hacer diferentes show cookings que vamos a grabar, a retransmitir en directo por YouTube. Muy bien. ¿Vale? Y que además va a tener una pantalla para grabar todo lo que se está haciendo y en esa pantalla la vamos a tener en la otra zona de productores para que la gente vea, la pueda ver. La gente Me parece maravilloso. Ver, o sea, Qué menuda ideaca. Ya. No, es verdad. Y Sí. ya tienes un espacio que tenías parado un rato, Claro. lo tienes activo y Claro. además un show cooking me parece Queremos dinamizar maravilloso. muchísimo la zona de tierra. Además, invitamos a todo el mundo a que pase, o sea, que está la zona de tierra preparada para estar ahí unas horas, eso sí, sin dejar de visitar a los productores, por supuesto, que son la razón por la que se hace la muestra, pero un poco para equilibrar las dos partes, ¿no? Porque se nos quedaba como muy concentrado el público en la zona de productores y no sabíamos muy bien si por falta de contenidos en la zona de tierra o porque, bueno, pues porque la muestra al final es el atractivo de la muestra es el productor, pero este año, Escúchame. ojo que ya las cosas están cambiando y hacia dónde vamos es hacia la gastronomía también, porque al final el producto donde el mejor escaparate que puede tener durante todo el año es el restaurante. Ayer tuve el placer de estar con Rebeca García. En la Clochina. En la Clochina y hablaba. Estarán los de la Clochina, estaremos también presentando la agrupación de clochineros del Puerto de Valencia. Y estuvimos hablando pues de lo importante que es para poder maridar un buen cava, un producto tan chulo como la Clochina valenciana. Pues, y encima claro este que año, sí. como nos dijo el presidente, que con el tema de las lluvias y demás ha arrastrado más sedimento, que eso hace que la Clochina tenga un poquito más de molla y estaban y que súper tenemos contentos. ya Clochina valenciana. Sí, ayer probamos las primeras. ¡Oh, qué bo! Sí. ¡Qué bo! Y en la muestra, bueno, pues estamos haciendo todo lo posible para que no falte, por supuesto, la Clochina, por supuesto, con los cavas. Y lo que no puede faltar cuando vienes es que nos presentes un vino. Bueno, pues... Y antes de acabar daremos la noticia del día 9. Pero antes de acabar. Vale. Vamos a dejar ahí el hype, que nos quedan 7 minutitos. Venga, pues bueno, he traído hoy un vino de una cooperativa que es icónica en la Comunidad Valenciana, que es Cooperativa La Viña, de la Font de la Figuera. Y que todos nos acordamos de, ¿verdad?, del Venta del Puerto número 12, del Venta del Puerto número 18, sí, señor. Que son hasta yo me sabía son buques insignia del vino valenciano, pero que cuando se sacaron en su día ya existía la gama de Icono, de mucho antes que el Venta del Puerto. Y bueno, he querido hacer ahí lanzar la punta hacia este vino que se llama Icono y que es icónico de la Comunidad Valenciana, que además es uno de los vinos con los que se inició también este proceso de transformación en aras de la calidad del vino embotellado de la Comunidad Valenciana, en el que se apostaba por un cupás estupendísimo como pues con Garnacha Tintorera, con la Monastrell, con la Cabernet Sauvignon, con Syrah y con Tempranillo. O sea, estábamos ahí combinando variedades foráneas con variedades autóctonas como es la Monastrell o, bueno, pues Garnacha, también hay mucha Garnacha, y Syrah,
pues todos sabemos que es una variedad es una variedad de origen persa, pero que como variedad mediterránea está súper bien adaptada, además está increíble la Syrah en el Mediterráneo, en la Comunidad Valenciana. Y bueno, pues es de estos vinos que en su día el icono, relación calidad-precio estupendo, que sigue estando en el mercado, que no nos olvidemos de... O sea, que están... A ver, este sector es maravilloso y cada año, cada añada salen vinos nuevos, bodegas nuevas, microbodegas, bodegas nuevas diferentes porque cambian de dueño, por lo que sea, o elaboraciones distintas, mucha tinaja últimamente, también ahora estamos mucho con los espumosos, pero que no nos olvidemos también de nuestros clásicos, ¿no? Para mí el icono es un clásico, es un vino tinto clásico, pero es uno de los clásicos ya modernos porque en su día fue moderno. Entonces no me quería olvidar de esta línea de vinos. De los que vinieron para quedarse. Exacto, esa es la frase. Es un vino que vino para quedarse, nunca mejor dicho. Y que sigue estando ahí al alcance de todos y que me parecía maravilloso. Además, a ver, aquí nos gusta contar novedades, pero no nos podemos olvidar de cuáles son los puntales, ¿no? Y es un vino que apuntala el sector, ¿no? Porque la cooperativa de la viña, pues ahí está, apuntalando el sector, junto con muchas otras, por supuesto, pero bueno, la viña, por su capacidad de producción que tiene, que son 18 millones de kilos de uva, creo que están en torno a eso lo que elaboran cada año, lo que recogen cada año de todas las familias que viven en la zona, en la Font de la Figuera, que es increíble, eso es digno de mención. Que a mí me sabe más mal cada vez que hacen una carretera por allí nueva de estas que digo, jolín. Estos son los vinos, Juanfran, que pagan las facturas de la bodega. Y el sector hay que mantenerlo. Sí, señor. Es decir, es importante, ¿no? que no nos olvidemos de cuáles son las grandes firmas, y esto además es una cooperativa, o sea, es todo el pueblo, por decirlo de alguna manera, todos los socios son los dueños, son familias. Hay que destacarle y comentarle a la gente que nos escucha que el que sea un vino, digamos, del pueblo, entre comillas, y que se haya instaurado, no quiere decir que sea un vino. No, para nada. Es un vinazo, como todos los que nos trae nuestra Rosa Vázquez. Muchas gracias. Y hablando de Rosa Vázquez, cuéntale a nuestros oyentes, y Atenea, que ya nos está mirando con cara, como diciendo, ¡ay, la que me va a tramar! ¿Qué ocurre el día 9 de abril en la sede de Proa en el Celler? Pues mira, esperemos que no llueva mucho. Bueno. Porque menuda primavera hemos cogido. Escucha, una primavera 3 días movida. de primavera, no pasa nada. Bueno, pues el día 9 arrancamos con las catas preliminares del 10º concurso oficial de vinos de la Comunidad Valenciana. Bueno, y el día 9 esperamos y contamos con vosotros para acoger el programa. Mañana es tarde. ¿Dónde la otra vez? En la parte subterránea, mientras estamos chulo. catando arriba. En el Celler, allí sí. En Historia Viva del vino valenciano. Sí. ¿Es que es así? Sí, y además tenemos una sorpresa entre nuestros catadores. Pues la tendrán que escuchar. Lo tendréis que ver allí, lo tendremos que entrevistar, pues, por supuesto. Rosa, entre vino y vino lo cogeremos. Gracias por haber estado hoy aquí, gracias por confiar en nosotros para darle voz al vino. Somos muchos los periodistas y las periodistas y los canales que nos hacemos eco, pero que confíes en esta casa es maravilloso y me siento muy, muy afortunado. Dicho y en la esto, muestra estaremos también. Y en la muestra, hombre, eso no... Escucha, antes, durante y después. Así que con esto y un bizcocho, antes que nada, dime un número. Del 1 al 49. Rápido. El 48. Vale. Pues cerramos. Joder, ¿cómo estamos hoy? Ya está. Vale. 12, 24, 29, 28, 48 y 49. Mamma mía. A ver si nos toca 22 millones. Toma ya. Cencerros, que no vamos. Que ha sido un auténtico placer. Gracias, por supuesto, a Atenea Sastre en el control técnico, a Rosa, a Nacho y a todos los que han participado en el programa de hoy. A las 3, el mejor deporte en tiempo de descuento, capitaneado por Alex Gomar, con un gran equipo de deportes ofreciendo la actualidad del deporte valenciano. Nosotros nos vamos mañana más y mejor a eso de las 12:05 aquí en Radio Intereconomía Valencia. Mientras tanto, ser felices. Besitos y abrazos. Decidimos recorrer anchos caminos
Decidimos conquistar el ancho mar. Descansar no eran los planes del destino. Y dormimos más bien poco y más que mal. Confesamos las miserias al vecino que se aloja en el asiento de detrás, confiando en que nos diga: mira, chica.